los artistas milagreños despidieron con la canción Vasija de Barro a Pepe Novoa Pico. Recuerdo que salió del Salón Auditorio de la Sociedad Tungurahuense y luego pasó el cortejo fúnebre por Radio Atalaya cuando funcionaba en las calles 9 de octubre entre 24 de mayo y Calderón. Pepe Novoa es un hombre histórico en Milagro. A través del micrófono, un hombre apasionado en lo que tiene que ver a la radiodifusión, muy serio en las programaciones, muy responsable. Y era el locutor que estaba en todos los eventos que se organizaban en la ciudad a nivel de instituciones, porque cubría los desfiles, tanto el 16, que eran escuelas por aquellos tiempos, 17 que ya eran colegios, venía algo de las Fuerzas Armadas, la extensión universitaria porque todavía no existía la Universidad Estatal de Milagro, la universidad en lo que tiene que ver a UNEMI, recién nace el 7 de febrero del 2001 y Pepe estaba en todos, inclusive en la elección de la mujer más hermosa de Milagro, la elección de reina. Los micrófonos de Atalaya estaban ahí para darle información y recuerdo que al siguiente día, es decir, el domingo, desde Guayaquil, don Carlos Armando Romero Rodas llamaba a Pepe Novoa y Pepe Novoa presentaba el informe en Radio Cristal. Así era Pepe Novoa. Y el fuerte de Pepe, que ya trasciende por todos lados, es cuando ingresa al programa Estrella o Estrellese. Pepe no es fundador del programa, porque el programa fue creado allá por 1955. La radio Atalaya era una empresa fuerte, tenía director artístico, y el director artístico se llamaba Galva Fernández, el mismo que compuso el pasacalle Yo soy de este lindo milagro con Ciro Andrade. Galva Fernández, él era el director artístico de Radio Atalaya. Él organizaba las programaciones y se le ocurrió la idea de darle cancha a gente que aspiraba algún día a ser cantantes, porque las emisoras grandes tenían los programas de aficionados. Mire que después, cuando nace La Voz de Milagro, don Carlos Homero Vega también creó el programa Aquí Nacen las Estrellas. Lo dirigía Ricardo Burgos González, que también falleció. En Quito, Radio Tarqui tenía Cante como pueda, pero cante, de don Gustavo Erdoiza León, que era el dueño de Radio Tarqui. Y en Milagro Estrella o Estrellas, cuando ya ingresa Pepe Novoa con don Ecuador Martínez, y era el programa que reventaba. El domingo la televisión todavía no entraba tampoco. Entonces, porque la televisión entra en el 60, Canal 4, y era la radio lo que prevalecía, y Pepe ahí metiéndole fuerte la radio con el Salón Auditorio, y primeramente diagonal al municipio, al lado de la familia Díaz, donde está el registro de la propiedad, ahí era Radio Atalaya. De ahí salta a la Juan Montalvo y García Moreno, junto a donde está el edificio del Sindicato de Choferes Profesionales. Ahí al lado estaba el primer torno que tuvo Milagro del maestro Enrique Muñoz. El primer torno que tuvo Milagro. Ahí al lado estaba Radio Atalaya. Y de ahí ya salta hasta las calles 9 de octubre, entre 24 de mayo y Calderón. Eso era de don Luis Gómez Lazo, donde la radio compró don Ecuador. Allí era la sala de velación de Funeraria Cosmopolita. Y el primer muerto que fue velado, el señor Bienvenido Lescano. Y donde estaba la parte para colocar el féretro, ahí quedó como escenario. Ahí fue el escenario. Entonces, ese era el mundo de su papá, don Pepe Novoa Pico. Estrella o Estrella, es un programa fuerte. La finalísima en el Coliseo Edmundo Valdés Murillo,
El jurado no era cualquier persona, eran artistas de alta categoría. Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, Noé Morales, los Niños Naranjo. Ese era el nivel del jurado calificador, porque la relación de Don Ecuador ya era a nivel nacional y venían los artistas. Y el guitarrista principal de Estrella o Estrellece era Don Guacho Murillo, el esposo de Fresia Saavedra, papá de Hilda Murillo. Él era el primer guitarrista de la radio, Guacho Murillo. Era director de Disco Cóndor. Disco Cóndor, la firma fuerte de IFESA. Pero había Disco Cóndor y el primer premio, el anhelo de todos, era grabar un disco. Ese era el primer premio, nada que un par de zapatos, un corte de pantalón, nada. Era la grabación. Y grababa en Disco Cóndor de Guacho Murillo, que era el guitarrista principal. Inclusive, cuando Ciro Andrade y Galva Fernández componen Yo Soy de Este Lindo Milagro, allá por 1960, era la despedida del hermano de Ciro Andrade. Se iba a estudiar medicina argentina. Y en la noche de chupa, estaba chupando Ciro Andrade, Galva Fernández y Carlos Rubir Infante. Le componen un tema para que no se olvide el hermano de Ciro cuando ella se iba a Argentina. Y nace Yo Soy de Este Lindo Milagro. Mire, Milagro tenía solo 5 barrios. Pedro Castro, atrás del Estadio Valdés, que ya no existe. Miraflores, que es el primer barrio de Milagro. Antes que Milagro sea cantón, ya existía Miraflores, porque fue creado mucho antes. San Pedro, que es el primer barrio de Milagro. Nuevo Milagro y Rosa María. No había más barrio. Después le cambian la letra a Yo Soy Este Lindo Milagro y le ponen Calderón, Barrio del Seguro. Eso no estaba en un principio. No estaba. Y graban en Radio Atalaya primeramente, porque estaba Galva. Galva, que era el director artístico de Radio Atalaya, y él compone con Ciro Andrade. Y por ello Don Ecuador le dio la chance para que se grabe primeramente en los estudios de Radio Atalaya y después lo grabaron en Disco Cóndor. El himno nuestro prácticamente, claro, porque el propio himno es menos escuchado que Yo Soy Este Lindo Milagro. Y después ya salió otra canción, El Milagreño, de Don Olmedo Layana. Don Olmedo Layana era un ciudadano que tenía programas en Radio Atalaya. Él tenía un programa que analizaba las canciones y los artistas. Era versado en esto. Y era dueño de un salón ubicado en García Moreno, entre Bolívar y Pedro Carbo, al frente del Teatro Rex. Ahí llegaba JJ a chupar. Se pegaba unas borracheras terribles Julio Jaramillo ahí. Algunas veces también me ajumé hasta las patas, donde la llana, porque era con la rocola. Usted se levantaba, colocaba un sucre. No existía la moneda propia acá, el dólar. Había el dólar del que venía de Estados Unidos. Cualquiera no cargaba dólar. Entonces, así es el asunto de Radio Atalaya, y con Pepe Novoa, que es y fue una de las bases para el crecimiento de la radio. Era el segundo de a bordo de Don Ecuador Martínez. Porque la radio cuando nace con Don Ecuador y doña Juana Rosa, que había trabajado en CRE. Ahí la conoció Don Ecuador. Ahí conoció a la mujer de toda su vida. De ahí prácticamente se la saca, porque Don Ecuador trabajaba en CRE. Primero en Radio Oriente, después en CRE, sale luego para Radio Atalaya, Sistema de Emisoras Atalaya. Así se llamaba antes Radio Atalaya. Sistema de Emisoras Atalaya. Y Roberto Ecuador ya le cambia el nombre a la muerte del papá, y ya Ecuador pasa a manejar prácticamente toda la emisora, y desaparece lo del sistema de emisoras y queda como Radio Atalaya. Y mire una cosa importantísima que ustedes han logrado mantener 22 años, no es fácil en Milagro. Una ciudad durísima para la venta de la publicidad, porque acá hay una costumbre del comerciante
No creen que están anunciando para vender. Creen que están ayudando al locutor. Anunciar es vender. Si no fuese así, las grandes marcas no anunciaran. ¿Cuál es el producto más famoso que existe en la República del Ecuador? La Pilsener. Claro. Ese es el producto más famoso que hay acá. Que no le gusta la cerveza, no le gusta a usted. Pero sabe que existe la Pilsener. Y la Pilsener es el medio que mayormente gasta en publicidad. Todos los medios. Porque ya no gastaríamos si todo el mundo sabe que existe la Pilsener. Oiga, la Coca-Cola es el producto que más se vende en el mundo. Y la Coca-Cola es la que más anuncia a nivel del mundo. Adidas. Marcas mundiales. Porque ellos son expertos, saben que anunciar es vender. Pero en Milagro creen que anunciar es no vender. Y le dicen al locutor, ahí te apoyo. Así es. Nada más, Javier. Gracias, don Dago. Oiga, gracias por su tiempo, por darnos esta nota importante para nuestra página, para nuestro lindo programa que lo tenemos, lo llevamos en el corazón. Somos atalayinos 100%, como lo decíamos a Roberto el sábado anterior en la programación de aniversario. Se viene este sábado una segunda parte con otros artistas y bueno, pues es lo que estamos realizando. Mire, esos artistas que llegaron a la cúspide, salidos de Estrella o Estrellas, las últimas finales ya no fueron en el Coliseo Edmundo Valdés Murillo, fueron en el Cubierto, sí. En el Coliseo Ecuador Martínez Collazo. Yo estuve, me acuerdo, en la última final. Mire, Jesús Fichamba, Jenny Rosero, que es la más grande vendedora de música en ese género, Clarita Vera, Oscar Guerrero, que llegaron a los más altos, y aparte vienen un montón de cantantes, pero ellos son salidos de Estrella o Estrellas. Jenny tenía 9, 10 años cuando empezó a cantar. Digna Isabel, la tumba hombre. Wilson Enríquez. Wilson vivía en el recinto Carrizal. Allí vivía Wilson. Wilson no vivía en Milagro cuando era muchacho, porque su señora madre, abogada Eva Azimbaya Luge, era la directora de la escuela del recinto Carrizal. Y Wilson Enríquez vivía en Carrizal. Y desde allá, en las chivas, las carrizaleñas, él venía los domingos a cantar en Radio Atalaya. Mire, y a la larga, después de incorporarse como médico, entró a la grabación y grabó El Inmigrante Latino, que fue un boom de venta en toda la República del Ecuador. Nada más, Javier. Y